Buenas noches, José. Vamos a... Vamos a esperar un par de minutillos a ver si entra alguien más. Si no, pues empezamos, vamos. Buenas noches, André. Ok. En el curso anterior habían dejado una tarea. Ok. Bueno, entonces arranquemos porque esto va a ser corto. Este curso lo tenemos que dividir en dos fracciones, una hoy y una el viernes, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de la supervisión. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con definiciones de supervisión. Y como es lógico, la supervisión implica la acción de inspeccionar, controlar, ¿verdad? Esto puede ser en un trabajo o en un tipo de actividad, ¿sí? Lo importante es que tiene que ser ejercida por un profesional superior ampliamente capacitado para tal efecto. ¿Eso qué significa? Que el profesional debe estar capacitado para lo que va a supervisar. Y si a mí me pusieran, me ofrecen un trabajo para ir a supervisar algo de neumática o qué sé yo, pues aunque sea profesional, no estaría capacitado para esa acción, ¿no? Porque no conozco mayor parte de neumática. Entonces, el profesional que supervisa la actividad tiene que estar capacitado para ese efecto. Es decir, no vamos a poner a un panadero, por ejemplo, a supervisar una construcción, porque él va a ser profesional en su campo, pero nada que ver con construcción. Entonces, para que quede claro, el supervisor tiene que estar ampliamente capacitado en el ramo que va a supervisar, ¿verdad? Esto resulta ser una condición sine qua non, porque quien tiene la misión de supervisar algo se deberá encontrar en un nivel superior respecto de quienes se desempeñan en la actividad o trabajo que demanda ser supervisado. Aquí, pues, por ejemplo,
en las maquilas, ¿verdad? A veces contratan a alguien como supervisor, pero esa persona tiene que estar a un nivel de conocimiento mayor que a la gente que la que va a supervisar, ¿sí? Entonces, eh, tiene que estar en su campo, ¿verdad? Condicionado para poder supervisar. Es decir, tiene que saber lo que está supervisando, ¿verdad? Es la acción y efecto de supervisar, un verbo que supone ejercer la inspección de un trabajo realizado por otra persona, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a supervisar la tarea o las tareas que realizan otras personas. Quien supervisa se encuentra en una situación de superioridad jerárquica, ¿sí? O sea, dentro del esquema o el organigrama de la obra o la empresa, pues el supervisor tiene que estar arriba de la gente a la que va a supervisar, ¿sí? Tiene capacidad o la facultad de determinar si la acción supervisada es correcta o no. En nuestro campo, por ejemplo, si fuéramos a supervisar una obra y en eso vemos que pues la persona que está levantando no lleva a plomo el levantado, pues eso no me va a satisfacer a mí, lógicamente, porque es construir un riesgo y lo tienen que demoler, ¿no? Una mala práctica de parte de los albañiles, muchas veces cuando no hay una buena supervisión, es que si se les desploma un poquito, luego le aplican una gran capa de repello y a puro repello hacen llegar al plomo a la pared, ¿sí? Pero ¿cuánto están aplicando de repello? Unos 5 centímetros, ¿sí? Y eso no es lo ideal. Lo ideal cuando se aplica el repello es que tenga 1 centímetro máximo de espesor. Si ya le dejo una capa de 5 centímetros, pues esta pesa mucho y seguro con el paso del tiempo le iba a caer agua, etcétera, etcétera, se va a poner bofo y se va a despegar. ¿Por qué? Porque es demasiado pesada la capa. Entonces, si vamos a supervisar ese tipo de efecto, por ejemplo, pues no podemos permitir un levantado que no vaya a plomo o que no esté nivelado, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene la capacidad o la facultad de determinar si la acción supervisada es correcta o no, ¿sí? Por lo tanto, la supervisión es el acto de vigilar ciertas actividades de tal manera que se realicen de manera satisfactoria, ¿sí? Si nosotros le damos trabajo a un dibujante para que nos haga un juego de planos y él se compromete en el tiempo, entonces nuestra responsabilidad también es estar supervisando que efectivamente el trabajo se vaya realizando en los tiempos que el trabajador ofreció. ¿Por qué razón? Porque resulta que si yo me olvido de supervisar cómo va el trabajo y al mes que se tenía que entregar, yo llego y él me va a decir, fíjese que tuve que esto, me pasó el otro, fíjese que... Y entonces vienen los problemas. ¿Por qué razón? Porque el dibujante no va a quedar mal ante el cliente. Quien queda mal ante el cliente es uno como profesional porque uno fue el que dio su palabra de que en tal fecha iba a tener el trabajo, ¿sí? Y a raíz de eso, pues uno contrata a la persona que le va a servir como ejecutora de la planificación. Entonces, recomendación, hay que estar supervisando,
¿verdad? Por lo menos, si no puedo llegar directamente a la casa, pues estar llamando. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el trabajo? Para que al mes que me lo ofrecieron, pues ya lo tengan listo para poderlo trabajar. Repito, si uno no ejecuta una buena supervisión, ¿verdad?, en trabajos o en actividades como estas, que uno, digamos, no tiene una relación de trabajo, digamos, fija con el dibujante, porque él me trabaja a destajo, ¿sí? Pero si yo le doy trabajo, entonces ahí ya tengo la relación laboral. Entonces tengo que estar pendiente de que el trabajo vaya saliendo en los tiempos programados, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que hay que supervisar. Y a eso se refiere la acción y efecto de supervisar, un verbo que supone ejercer la inspección de un trabajo realizado por otra persona, ¿sí? Entonces, lo fundamental es que el trabajo o la actividad que se esté realizando se haga de manera satisfactoria, es decir, un buen trabajo. La supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene como fin fundamental utilizar racionalmente los factores que le hacen posible la realización de los procesos de trabajo. El hombre, la materia prima, los equipos, la maquinaria, la herramienta, el dinero, entre otros elementos que en forma directa o indirecta intervienen en la consecución de bienes, servicios y productos destinados a la satisfacción de necesidades de un mercado de consumidores cada día más exigente, ¿sí? Y que mediante su gestión puede contribuir al éxito de la empresa. Es decir, si yo soy el supervisor, tengo que estar pendiente de que el trabajo se vaya realizando bien, que los trabajadores estén completos, que no hayan faltado a su jornada de trabajo, que hayan llegado puntual, ¿sí?, que la materia prima en la obra esté, ¿verdad?, que se haya solicitado con mucha antelación para que a la hora de empezar a trabajar no falte la materia prima, ¿sí?, que los equipos hayan sido supervisados de tal manera que funcionan de manera adecuada, que la maquinaria también está en el lugar la que se necesita trabajar, que todos los albañiles tengan sus herramientas, ¿sí?, que el flujo del dinero pues vaya llegando conforme la planificación, ¿verdad? Porque todo esto de manera directa o indirecta van a marcar el éxito de nuestra empresa, ¿verdad? Si nosotros nos atrasamos en tiempo porque no revisamos maquinaria y resulta que cuando la vamos a utilizar le falta esto, le falta el otro, fíjese que se descompuso porque, y hasta el día en que se va a utilizar, nos damos cuenta de eso nos hace perder tiempo. Y al perder tiempo nos vamos atrasando y puede ser que eso demerite digamos, el buen prestigio de la empresa, ¿verdad?, porque no estamos entregando en tiempo. Puede afectar también en que se caiga en mora y que nos puedan aplicar la fianza del cumplimiento de contrato, en fin, son pérdidas para la empresa. Por esa razón es que el supervisor tiene un gran papel, ¿verdad?, dentro de la empresa. Por esa razón es que cuando se hacen proyectos muy grandes,
no es suficiente solo un supervisor, ¿sí? Puede ser que el supervisor sea el ingeniero residente, ¿sí? Y que él tenga que ver, por ejemplo, una parte del trabajo únicamente. Él es el ingeniero estructural y va a ver solo la parte estructural del proyecto. ¿Sí? Puede ser que haya otro ingeniero encargado de la topografía y movimiento de tierras y él se va a encargar de ver todo lo referente a movimiento de tierras, ¿sí? Y el zanjeo, etcétera, etcétera. Va a haber probablemente o seguramente otro profesional encargado de el área arquitectónica, es decir, ver levantados, que se vayan cumpliendo el tiempo, otro ingeniero encargado de la parte de las instalaciones para ver que se estén colocando de manera correcta los ductos, por ejemplo, por parte de los albañiles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, va a haber un profesional o un supervisor, que obviamente va a ser el ingeniero residente también, repito, que sea el encargado de esas actividades. Ahora, cuando el proyecto no es tan grande y nosotros somos los dueños del proyecto, es decir, nosotros somos los que, entonces nosotros podemos ser los mismos supervisores. Y quien nos va a guiar en la obra en cuanto al proceso de construcción va a ser el maestro de obra. ¿Sí? Entonces, él va a convertirse en el supervisor de los albañiles o el albañil y el ayudante, si ese fuera el caso. ¿De acuerdo? Entonces, hoy más que nunca se requieren en las empresas hombres pensantes capaces de producir con altos niveles de productividad en un ambiente altamente motivador hacia sus colaboradores. ¿Eso qué significa? Que hay que saber ser un buen supervisor, un buen guía, ¿verdad? Porque recuérdense que un ambiente hostil eh, puede reflejar en que los niveles de productividad no sean los óptimos que nosotros esperamos. ¿Sí? Si hoy soy el supervisor, pero me voy a convertir en tirano y voy a llegar a la obra a maltratar a medio mundo, a gritar y para que sepan todos que yo soy el que mando, entonces el ambiente que se va a producir no va a ser un ambiente motivante y eso puede influir en la productividad. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de crear un ambiente motivador, ¿verdad? Y eso puede ser a través de charlas con los mismos trabajadores, ¿verdad? Para hacerles saber, por ejemplo, en qué se está fallando para poderlo corregir y que se vaya mejorando la productividad, ¿verdad? Porque el nivel de confianza va a ser mayor, ¿verdad? Hay motivación hacia los colaboradores. Supervisar efectivamente requiere planificar, organizar, dirigir, ejecutar y retroalimentar constantemente. La planificación es necesaria, ¿sí? Porque sin planificación podemos estar dando pasos a ciegas, ¿verdad? Entonces, es necesaria la planificación. ¿Cómo vamos a lograr nuestras metas? Organizando, lógicamente, cuántos grupos de trabajo, cuánto personal. ¿Sí? Dirigir, que las tareas se vayan ejecutando de forma adecuada. ¿Sí? Ejecutar,
y retroalimentar constantemente, ¿verdad? Hay que hacer retroalimentaciones para saber qué se está haciendo bien, cómo se está haciendo, si se está haciendo en tiempo, o si hay algún atraso, cómo lo podemos mejorar para volver a andar en la línea que nosotros pretendíamos, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían los pasos de la supervisión: planificar, organizar, dirigir, ejecutar y retroalimentar constantemente. Esto exige constancia, dedicación, perseverancia, siendo necesario poseer características especiales individuales en la persona que cumple esta misión. También es importante mencionar que aquí debe haber carácter. O sea, tampoco ni muy tirano, pero tampoco demasiado flojo, esperando que, pues, si uno le da la mano a la persona agarre rápido el pie, ¿verdad? Entonces, siempre en buena lid, pero mantener siempre la jerarquía, es decir, que el trabajador sepa quién es el que lleva el mando. Y eso se logra a través de demostrar uno que conoce su trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la supervisión? Pues los objetivos son mejorar la productividad de los empleados, desarrollar un uso óptimo de los recursos, es decir, que todos los materiales se estén empleando de forma adecuada, que no se desperdicien, etcétera, etcétera, etcétera. Eso vamos viendo nosotros como supervisores de un proyecto arquitectónico. Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Es decir, si tenemos planificado hacer una actividad en 4 días, pero resulta que la hacemos en 3, ya ahí obtenemos una rentabilidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. Aquí es importante las reuniones antes de empezar la obra, generalmente en obras grandes, se hacen siempre las reuniones de trabajo y unos 10 minutos o 15 minutos o un máximo de media hora antes de empezar a laborar, en donde se dan las indicaciones, se le habla a los supervisores, si hay supervisores para cada rango, ¿no? Ver que todo esté coordinado, ya cada quien sabe qué es lo que tiene, si tienen todo lo necesario para trabajar. Y por supuesto, lo importante es revisar que los empleados o los subordinados pues tengan su equipo de protección personal. Eso es importantísimo en una obra. ¿Sí? Que monitorear las actitudes de los subordinados, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hay supervisores y hay empresas subcontratadas dentro del proyecto. ¿Sí? Si vamos a subcontratar a una empresa que va a poner los vidrios y pues el supervisor puede chequear, ellos van a tener su propio supervisor, pero uno como supervisor del proyecto puede verificar también ciertas actitudes de los subordinados. Por ejemplo, y si hay un subordinado de esa empresa, pero resulta que pone el pie sobre la pared que estamos levantando y eso no es adecuado. ¿Sí? O que se suba o coloque mal un andamio, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede llamar o penalizar a esa empresa que uno subcontrata, porque si llega un supervisor de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, seguro nos van a jalar el aire por estar permitiendo esas, y de repente nos ganamos una multa por ahí, ¿no?
Entonces hay que verificar las actitudes de los subordinados, incluso con nuestros propios empleados, ¿verdad? Ver que lleguen temprano es una buena actitud, que colaboren en lo que se les pide, que no hagan los trabajos de mala cara o de mala gana si se les llama la atención, ¿verdad? Contribuir a mejorar las condiciones laborales. Eso repetimos, creando un ambiente agradable de trabajo, ¿sí? Entonces, hemos visto como parte importante aquí los objetivos de la supervisión, ¿sí? Y cuál es el papel del supervisor. Entonces, contribuir a mejorar las condiciones laborales, ¿verdad? Estos son los objetivos de la supervisión. Entonces, administración y supervisión, atribuciones y funciones del supervisor. ¿Cuál es el papel del supervisor? Aquí vuelven a recalcar lo que habíamos mencionado. No hay labor más importante, difícil y exigente que la supervisión del trabajo ajeno. ¿Sí? Es difícil, es importante porque en nosotros recae la responsabilidad de que el trabajo se haga bien. Difícil porque hay que estar trabajando con gente de diferentes caracteres. Exigente porque tenemos que verificar que los tiempos se vayan cumpliendo, ¿verdad? Los tiempos de trabajo. Entonces, por esa razón, es una tarea súper importante, máxime en los proyectos de construcción. Recuérdense que en todo proyecto constructivo o de construcción, lo que cuenta son los tiempos. Por eso ustedes ven proyectos de constructoras que hacen casas en serie y que su forma de organizarse es tener equipos de trabajo. Entonces va a tener un equipo que llega para cimentaciones, trazos y cimentaciones, ¿verdad? Y tiene 2 días para hacer eso. Luego llega el equipo de levantados y empieza a hacer los levantados y tiene cierto tiempo para ello. Luego llega el equipo de fundición, donde empiezan a fundir losas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego entra el equipo de acabados. Mientras tanto, los que terminaron de primero se pasan a la siguiente casa. Y entonces, por esa razón es que a veces una vivienda la terminan hasta en 10 días, ¿verdad? Porque son proyectos que generalmente eh, todo es fundido. Es decir, son proyectos de casas, como se le conoce, tipo búnker, ¿verdad? Porque van, no utilizan zapata ni utilizan, sino que ellos lo que hacen es una losa de cimentación. Y ahí amarran toda la estructura de electromalla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que es una estructomalla. Y van para arriba y esa se amarra con la losa. O sea, es como una cajita fuerte todo. Entonces, una buena supervisión reclama más conocimientos, habilidad, sentido común y previsión que casi cualquier otra clase de trabajo. Es decir, tiene que tener sentido común, ¿sí? Y la habilidad para poder guiar a la gente, para poderla dirigir correctamente, ¿no? En base a sus conocimientos, para que el trabajo se vaya cumpliendo de manera programada. El éxito del supervisor en el desempeño de sus deberes determina el éxito o el fracaso
de los programas y objetivos del departamento. Si hay una mala supervisión y la obra empieza a caminar de manera desordenada, van a haber pérdida de recursos, se va a emplear mal el tiempo y entonces, si hay un mal trabajo de supervisión, puede determinar el éxito o el fracaso de los programas o de la obra que se había planteado la oficina. ¿De acuerdo? Es bien importante una buena supervisión. Lógicamente, todo esto se amarra con parte de la comunicación que habíamos visto en clases anteriores, ¿sí? El individuo solo puede llegar a ser un buen supervisor a través de una gran dedicación a tan difícil trabajo y de una experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida por medio de programas formales de adiestramiento y de la práctica informal del trabajo. Si voy a supervisar voy a supervisar seguridad industrial, pues tengo que estar capacitado en seguridad industrial. Yo puedo ser un ingeniero civil o un arquitecto, pero si no conozco nada de seguridad industrial, pues no voy a poder ejercer bien si no recibo un adiestramiento adecuado, ¿sí? Y lógicamente con la práctica se hace al maestro, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Entonces, es importante todo esto, ¿verdad? Seguro a muchos de nosotros o a muchos de ustedes los van a contratar de repente como supervisores o ustedes van a ser los supervisores de sus propios proyectos, ¿sí? Entonces, hay que estar bien adiestrado para este tipo de trabajo, ¿verdad? Si uno es supervisor, pero desconoce el trabajo que se hace en el campo, por ejemplo, entonces hay gente que ya lleva tiempo en la construcción y que empiezan a hablar mal del supervisor. Ah, miren, ese se acaba de graduar el plano que no conoce, no sabe. Bueno, y entonces por ahí se empieza a perder un poco el respeto. El individuo solo puede llegar a ser un buen supervisor a través de una gran dedicación a tan difícil trabajo y de una experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida por medio de programas formales de adiestramiento y de la práctica informal del trabajo. ¿De acuerdo? Lo que acabamos de mencionar. Cuando el supervisor funciona como es debido, su papel puede resumirse o generalizarse en dos categorías o clases de responsabilidades extremadamente amplias que en su función real son simplemente facetas diferentes de una misma actividad. O sea, son dos facetas diferentes de una misma actividad. No puede ejercer una sin la otra. Estas facetas son seguir los principios de la supervisión y aplicar los métodos o técnicas de la supervisión. Ambas tienen que contribuir a que se logren los objetivos de la organización. ¿Sí? Entonces, seguir los principios de la supervisión y la otra es aplicar los métodos o técnicas de la supervisión. Pregunta de examen. Ambas tienen que contribuir a que se logren los objetivos de la organización. Concepto de supervisor. El término supervisor se aplica en todos los niveles de la administración a quienes dirigen las actividades de otros. Pero se ha vuelto costumbre
aplicarlo solo a las personas de los niveles inferiores de la jerarquía administrativa. Es decir, no al gerente general, no al gerente tal y tal, no. Entonces, solo a los que van en el diagrama jerárquico más abajo, ¿verdad? El supervisor es un elemento clave dentro de cualquier organización. De él depende la calidad del trabajo, el rendimiento, la moral y el desarrollo de buenas actitudes por parte de los trabajadores. El supervisor dirige y evalúa el trabajo y conoce a todos los trabajadores. Esa es parte importante también. ¿Por qué? Porque uno debe muchas veces conocer las fortalezas y debilidades de cada uno de los trabajadores. ¿Para qué? Para sacarles el mayor provecho, haciéndolos trabajar dentro del rango de sus fortalezas. Yo no puedo poner a trabajar a un albañil que solo ha hecho levantado en trabajos finos de acabados, por ejemplo, ¿sí? Porque no los va a saber hacer. Hay gente especializada solo para acabados, ¿no? Hay talladores, etcétera, etcétera. Mientras que hay otros que hacen el trabajo de levantado. El supervisor moderno ha dejado de ser operador y el líder nato del grupo para convertirse en un especialista del comportamiento humano. Aquí era lo que les decía yo, en lo que concierne a la práctica de la habilidad administrativa y de los aspectos técnicos de su cargo. O sea, ha dejado de ser un operador y el líder nato del grupo para convertirse en un especialista del comportamiento humano. Es decir, uno conoce también a las personas que incluso, por ejemplo, dentro de una oficina uno sabe hasta quiénes son serios, quiénes bromean, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante eso. ¿Cuáles son las características del supervisor? Pues como mencionábamos al principio, conocimiento del trabajo. Si yo no conozco del trabajo, no puedo ser supervisor, ¿sí? Esto implica que debe conocer la tecnología de la función que supervisa, las características de los materiales, la calidad deseada, los costos esperados, los procesos necesarios, etc. ¿Sí? Sé qué material es mejor para utilizarlo, digamos, en un área de paso, si voy a poner adoquín, si voy a poner lajas, si voy a poner otro tipo de, porque sé cuáles son la resistencia de los materiales, etcétera, etcétera. Conocimiento de sus responsabilidades. Esta característica es de gran importancia, ya que ella implica que el supervisor debe conocer las políticas, reglamentos y costumbres de la empresa. Aquí es importante y en muchas empresas cuando ustedes entran, aparecen en dos cuadros así pegados en vidrio, marcados en vidrio, en donde aparecen la misión y la visión de la empresa. Entonces, tenemos que conocer cuáles son sus políticas, cuáles son los reglamentos y cuáles son las costumbres que hace la empresa.
el grado de autoridad, sus relaciones con otros departamentos, las normas de seguridad. Si yo no conozco el reglamento de seguridad y salud ocupacional o salud y seguridad ocupacional, entonces estoy malo porque no puedo exigir, por ejemplo, que si un trabajador está elaborando una tarea a 1,80 de altura, pues ya tiene que tener su arnés anclado a una línea de vida. ¿Por qué? Porque según normas de la OSHA o de planteadas también en los reglamentos de seguridad, una altura de 1,80 ya es situación de riesgo de caída para las personas porque pueden hasta perder la vida con una mala caída, ¿verdad? Entonces, tengo que conocer esas normas de seguridad. Tengo que saber cuál es el equipo mínimo de protección personal. En los trabajadores de la construcción, pues las gafas, si es necesario, las botas, el chaleco reflectivo, el casco y los protectores auditivos si en la actividad que van a realizar lo amerita. Entonces, tiene que tener una buena relación también con otros departamentos. Porque si yo me peleo con el de financiero, va a costar que me dé la plata para que necesito para cierta actividad. Entonces hay que tener una buena relación. Tratar de mantener las buenas relaciones. El nivel de producción, la calidad de los materiales, por ejemplo. Sé cuál es el mejor para cierta actividad y eso es importante. Habilidad para instruir. El supervisor necesita adiestrar a su personal para poder obtener resultados óptimos. Es decir, si alguien está fallando en que, por ejemplo, no puede interpretar planos, pues se le manda a una institución donde enseñan, dan capacitación fuera del horario laboral de la semana, ¿verdad? Por ejemplo, que trabajaran sábado y que sábado reciban su curso. Incluso hay instituciones como Quinal, por ejemplo, que ellos capacitan mucho a la gente que trabaja en construcción, ¿verdad? Y hay algunos que si no les dan permiso por la mañana porque todavía trabajan sábado a mediodía, hay jornada en la tarde. Entonces, uno puede mandar al personal a que tome esos cursos para que pueda elevar su nivel de conocimiento. ¿Sí? Entonces, de esa manera uno va adiestrando a su personal. Las instrucciones, importante, lo que mencionábamos también hace un rato, que la comunicación es bien importante. Si la comunicación no es clara y las instrucciones no son precisas, se va a tener problemas. Van a existir problemas seguros. Mire, es que usted no me dijo. Entonces hay que saber. Por eso es parte de las características del supervisor. Conocimiento del trabajo, conocimiento de sus responsabilidades, habilidad para instruir, habilidad para mejorar métodos. El supervisor debe aprovechar la mejor forma posible de los recursos humanos, materiales, técnicos y todos los que la empresa facilite, siendo crítico en toda su gestión para que de esta manera se realice de la mejor forma posible, es decir, mejorando continuamente todos los procesos del trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí entra lo que yo les decía, ¿verdad? Si yo sé
que hay un trabajador que es, pero súper bueno para eh, hacer levantados porque levanta un poco más de la media que levanta la mayoría, pues lo tengo que aprovechar en ese sentido. ¿Sí? Entonces, de ahí es saber colocar a la gente donde mejor me va a rendir. Entonces ahí voy a mejorar métodos. ¿Sí? Y la última es habilidad para dirigir. El supervisor debe liderizar a su personal, dirigiéndolo con la confianza y convicción necesaria para lograr credibilidad y colaboración de sus trabajadores. O de sus trabajadores. Aquí es de sus trabajadores, diría yo, porque si el líder eh, dirige con confianza y convicción, entonces la gente que está bajo su jefatura, entonces van a creer realmente que sí sabe del trabajo que está haciendo, ¿verdad? Y entonces va a haber mayor colaboración de parte de los mismos para que el trabajo se vaya realizando de manera. Entonces, esas son las características del supervisor. ¿Cuáles son las funciones? Pues las funciones del supervisor serían que son 4 grandes funciones. ¿Sí? Proyectar. Se debe programar o planificar el trabajo del día. Establecer la prioridad y el orden, tomando en cuenta los recursos y el tiempo para hacerlo. De igual forma, el grado de efectividad de sus colaboradores, así como la forma de desarrollar dicho trabajo dentro de su departamento. Proyectar en el corto, mediano y largo plazo es uno de los pilares fundamentales para el éxito de cualquier supervisor. Es decir, hay que programar y planificar el trabajo del día. Generalmente esto se hace, repito, con pequeñas reuniones que no deben de tardar más de media hora y saber cuál es la prioridad y el orden de las actividades que se van a realizar. Todo eso, lógicamente, viendo si tenemos los recursos disponibles para hacerlo, ¿verdad? Materiales, etcétera, etcétera, y el tiempo necesario para hacerlo. De igual manera, si ustedes conocen quiénes son más efectivos, pues de esa manera se va a aprovechar más el ritmo del trabajo y se va a sacar mayor provecho. Entonces, si tengo que entregar una actividad en 2 días, estamos hablando de que tenemos que programar esas funciones para poderlas supervisar y poderlas terminar en los 2 días. Entonces tenemos que proyectar en corto plazo. Recuérdense que el corto plazo, habíamos dicho que eran actividades que iban de 2 días, de una semana, mediano plazo, que hablaba de 2 meses, 3 meses, y largo plazo, 1 año, 5 años, bueno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando son en obra, generalmente tenemos que estar planificando a corto plazo, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir tiempos de trabajo. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber cuál es el plazo de planificar a corto, mediano y largo plazo para ejecutar bien el trabajo de supervisión. Bueno. La otra es dirigir. Esta función comprende la delegación de autoridad y la toma de decisiones, lo que implica que el supervisor debe empezar las buenas relaciones humanas
procurando que sus instrucciones claras, específicas, concisas y completas, sin olvidar el nivel general de habilidad de sus colaboradores. O sea, para dirigir hay que dar las instrucciones claras y precisas, conociendo a la gente con la que va a trabajar, aplicando las buenas relaciones humanas y para que el trabajo salga de manera adecuada. Recuérdense que si tenemos trabajadores desmotivados o no hay actitud, el trabajo no va a salir. Entonces, esa es parte de saber dirigir. Entonces ya vimos dos, proyectar, dirigir y nos vamos a quedar ahí para terminar el viernes con el resto. Son tres hojas más, ¿verdad? Entonces ya vimos dos hoy, proyectar y dirigir, nos quedamos en desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, este documento, si quieren, se los voy a subir también al WhatsApp del grupo. Yo creo que si no lo he subido, lo subo ya. Yo creo que ya lo subí. Igual que la tarea que hay que realizar. ¿De acuerdo? La tarea, vamos a ver si tenemos por ahí la tarea. Entonces, esta es la tarea. ¿Cuáles son los métodos de supervisión? ¿Sí? Hay que listar las funciones y atribuciones de la supervisión y compararlas con el entorno cotidiano de un proyecto de construcción. Una tarea de 2 puntos y eh, tienen fecha de entrega para el día 29, que sería el próximo, vamos a ver, martes. Si lo pueden realizar de una vez, mejor, porque así eh, ya se quedan libres para la otra semana que son exámenes. ¿De acuerdo? Por favor, no es muy complicado. Por eso les voy a subir el material de una vez, porque de aquí mismo lo pueden sacar. ¿De acuerdo? Entonces, repito, les voy a agregar de una vez también la tarea ahí. ¿De acuerdo? Vaya, Wagner. Entonces, ahí dejaríamos la clase hoy. Yo les agradezco y nos vemos el viernes, primero Dios. Feliz noche, Wagner. Feliz noche, jóvenes. Ahí nos vemos entonces el día viernes. ¿De acuerdo? Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Kevin. Feliz noche, Rosa.